Bueno, para comenzar tenemos que, bueno, yo esto ya lo saben hace rato, pero Nike está en precios pre-pandemia y precios más abajo que el peak que logró previo a la pandemia, es decir, cuando estábamos en diciembre del año 2019, en donde ya se hablaba de que el mercado estaba más o menos inflado. Estamos más bajos que esos precios. Y a mí me pasan cosillas con Nike en estos precios, para ser bien honesto. Los resultados de Nike. En general, Nike en su reporte habló dos cosillas con respecto a los ingresos. Una es que crecieron un 4%, pero si no hubiese sido por el tipo de cambio, es decir, si no hubiese sido porque el dólar estaba muy alto, hubiesen crecido un 10%. No sé para qué poner esa cuestión, porque al final ese es el mundo ficticio, no tiene ninguna relevancia. Pero ahí dejan de claro, no de forma explícita, pero sí implícitamente están diciendo, oye, ¿sabéis que el dólar alto nos está perjudicando? Y como ustedes pueden ver en el desglose de las ventas en el costado derecho, ¿cómo lo podemos decir? La gran piedra en el zapato de Nike es China. El único segmento de venta que cayó un 16%. Afortunadamente, o no sé si afortunadamente, pero Nike, la principal geografía en donde vende es en Norteamérica. Y ahí crecieron un 13%. O sea, un resultado bastante bueno. En el caso de Europa, solamente crecieron un 1%. Yo creo que ese número lo vamos a ver en el próximo trimestre y en los que vengan lo vamos a seguir viendo en negativo. No creo que los europeos, sobre todo ahora que van a entrar al invierno, no creo que les vaya a ir muy bien económicamente, y creo que comprar una marca cara, una marca de lujo deportiva, no creo que sea la prioridad. Salvo la gente obviamente con más poder adquisitivo, pero en términos generales no debiese irle bien a Nike en ese segmento. En Estados Unidos es otro cuento aparte, está por ver, pero sí me preocupa China. China es la tercera zona más grande de venta que tiene Nike. Ahí también, para qué decir, tienen fábricas y en muchos otros países también. Pero una caída de un 16% te está hablando de que algo está pasando en China. Y si bien no tenemos tanta claridad de qué es lo que está pasando en China, tenemos información poco oficial, por así decirlo. Está en el tema inmobiliario, en el tema del virus, en el tema del consumo. Los chinos están complicados, no sabemos exactamente en qué están más complicados, pero están complicados, y esto lo podemos ver claramente aquí en los resultados. Bueno, filo, da lo mismo, el mercado sí esperaba que a Nike no le fuera muy bien. Lo bueno es que Nike venció las estimaciones que tenían los analistas encuestados, y también tanto en ingresos y también en cuanto a ganancias por acción. Entonces al final fue como, bueno, crecieron, lo hicieron bien. Y la pregunta entonces, ¿por qué, si lo hicieron bien y cumplieron las expectativas, por qué cayó tanto Nike? Para ver un poquito cómo ha seguido evolucionando la historia de Nike, si ustedes se fijan, las ventas siguen sólidas. Quizás no creciendo a un ritmo ya de un 10%. Bueno, si no hubiese sido por el tipo de cambio, sí crecían a un 10%, y eso es lo curioso que dijeron en el reporte. Pero si ustedes ven, las tendencias son más o menos claras. Los márgenes, tanto el bruto como el operativo y el neto, son márgenes que no se han visto afectados en cuanto a márgenes, en cuanto a porcentajes, pero sí en cuanto a lo nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien crecieron las ventas, el gross profit disminuyó, es decir, que está siendo más costoso para Nike poder producir los productos, valga la redundancia, que están vendiendo. Y Nike en su contabilidad, todo lo que tiene que ver el transporte, el flete, la internación de los productos en los distintos países en donde los venden, lo tienen dentro de los costos de venta. Entonces, a una mayor tarifa para poder transportar los productos, disminuye el margen bruto. A diferencia de otras empresas en donde contablemente esos gastos adicionales, esas alzas, las meten directamente en el ingreso operativo. Pero aquí es donde también vemos que el ingreso operativo cae un 20%. ¿Y por qué cae un 20%? Primero mencionaron que están pagando más plata a los empleados de Nike. La inflación ha hecho también que la mano de obra sea escasa, y la mano de obra escasa hace que al final tú le tengas que pagar más a los trabajadores. Eso por un lado. Y en segundo lugar, Nike está desarrollando hace un tiempo atrás su propio canal de venta, un canal de venta digital en donde tienen una aplicación. En Chile todavía no tienen una aplicación propiamente tal, pero sí ya tienen el e-commerce instalado dentro de la página web. Y ese desarrollo de poder generar este canal como digital
es donde han tenido que invertir mucho y eso lo han tirado directamente al costo operativo. Y por ende, bueno, también el net income que cayó un 22% por consecuencia de también la pérdida en el gasto operativo. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la eficiencia, cómo funciona el negocio de Nike, parejo, flat, sin diferencia en los márgenes. Aquí no hay nada fundamental que haya afectado al negocio de Nike. Tenemos factor dólar y tenemos factor China principalmente. Me voy a pasar a la parte del balance, en donde vemos que la caja disminuyó 33% en comparación al año anterior, una disminución que, si ustedes se fijan en la línea negra, viene bajando hace rato, y esto es porque le están metiendo lucas, están invirtiendo y también están entregando dividendos. No olvidemos que esta empresa, a pesar de que tiene un dividend yield bajito, es una empresa dividendera que año tras año, o sea, trimestre tras trimestre, va entregando mayores dividendos. Lo relevante sí es que la deuda de Nike es bajita en comparación a lo que tiene en caja y en lo que tiene en inversiones. Por lo tanto, es una empresa tremendamente sólida. Aquí no hay riesgo absolutamente de ningún tipo de insolvencia financiera. Son tan bajos los intereses que con los resultados de Nike cubren de sobra la cantidad de intereses que tienen que pagar todos los trimestres. Por lo tanto, aquí no hay ningún problema, insisto, es un balance bastante sano, no hay ningún problema en ese sentido. Así que tranquilidad por ese lado. Y aquí es un poco lo que les explicaba antes de cómo devuelve Nike plata a sus inversionistas. Nos dijeron que entregaron este primer trimestre 480 millones de dólares en dividendos y recompras de acciones por 1.000 millones. Si ustedes ven, las recompras de acciones de Nike hay un plan. Hay un plan de recompra de acciones que está aprobado y que terminó recientemente, en agosto ahora de este año, terminó el último plan, que era de 9.000 y tantos millones de dólares que entregaron, que partió en 2018 y lo cumplieron. Y tienen ahora un nuevo plan de recompras de acciones para los próximos años. Entonces ya dijo Nike que esto va a continuar. Van a seguir devolviéndole dinero a los accionistas por medio de recompras de acciones. Y si ustedes se fijan además en los dividendos, suben constantemente. Es más, cuando vemos los últimos 20 años, que eso es una nota que ellos mismos publicaron en el reporte, llevan 20 años consecutivos aumentando el monto en dividendo que entregan. Por eso también uno se puede dar cuenta que la acción de Nike en el tiempo, si uno la mira desde el inicio hasta ahora, tiene una forma exponencial de subida, primero por las recompras que hacen, que lo tienen establecido, lo tienen decretado y está ahí, y por otro lado el dividendo que también va creciendo todos los trimestres. Así que por ese lado, Nike es una empresa redondita. Pero entonces, ¿por qué cae un 10%? Hay dos cositas que creo yo que fueron las más importantes. Bueno, en realidad tres. La primera es que hay incertidumbre respecto a China. Eso ya lo hablamos al principio y no es ninguna sorpresa. En segundo lugar, tenemos un problema que decretaron de inventario. No lo declararon como un problema, pero sí lo mencionaron en el reporte, en una sección específica que la puse aquí abajito. El inventario de ellos hoy día vale 9,7 billions, o sea, 9.700 millones de dólares. Es un 44% más de lo que valía el inventario hace un año atrás. Ahora, no es que valga más porque los productos de Nike se hayan valorizado. Es porque está ahí con un montón de inventario que tienes acumulado, que está en tránsito incluso, que no han llegado, que no han podido ser distribuidos, y ellos dijeron que van a tener sí o sí de aquí a que termine el año un fuerte plan de liquidación de productos, liquidación de stock. Recordemos que ahora viene la temporada de fiestas en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, pero en Estados Unidos se vive particularmente especial, en donde Halloween es un show para salir a comprar, en donde después vienen las compras de Navidad. Entonces hay varias instancias fuertes que vienen ahora en el año para poder liquidar ese inventario. Y el otro problema, ya hablamos de China, ya hablamos del inventario, y el otro problema, que quizás es el principal, no lo sé en verdad, fue el tema de que no presentaron ningún forecast para este año fiscal que está comenzando. Este es el primer trimestre del año 2023 de Nike y no presentaron un forecast. Entonces yo después a las 6, si no me equivoco, no, a las 5:30 partió la conferencia para explicar y respondieron las preguntas, qué sé yo. Y me parece que fue el analista de JP Morgan o el de Morgan Stanley, ya no recuerdo bien,
pero uno de ellos le preguntó al presidente ejecutivo, le dijo, ¿por qué no mostraron algún forecast? Y lo que dijo el presidente de Nike es que partió la frase diciendo, lo que pasa es que no tenemos una bola de cristal. Yo eso lo puedo entender de alguien que no está dentro de la empresa, que no sabe cómo están viniendo las demandas, que no sabe cómo están las tiendas, cómo están el consumidor en el resto del mundo, y él dijo que no tenía una bola de cristal. No sabe para dónde va esta cuestión. No sabe cómo cómo van a estar las ventas durante este trimestre que ya está en curso, y mucho menos no tiene ni idea cómo va a estar las ventas durante el año fiscal. Y eso a mí me dejó como un sabor medio raro, y que efectivamente puede que no vengan, no tiempos buenos o malos, no hablemos de eso, hablemos de certidumbre. Posiblemente no va a haber certidumbre durante este año y probablemente durante el 2023. Entonces, yo creo que la suma de todas estas cosas, estas tres principales cosas, fueron las que hoy día tienen a la acción de Nike cayendo, como les dije antes, un 10%. Déjame meterme a ver si ha cambiado eso algo. No me gustó esa parte del reporte. Lo que sí me gustó es que destacaron que el canal de venta digital que están desarrollando, que es el Nike Direct, posiblemente lo empecemos a ver en algún reporte más adelante como un segmento distinto para poder apreciar bien cómo lo está haciendo Nike. Por eso es muy relevante, porque se está saltando los canales tradicionales de venta, se está saltando al retail tradicional, que también se lleva una tajada de las ventas, y por lo tanto puede tener mayores ganancias por ese lado. Y por otro lado también conocer mucho más a su consumidor. Vamos a ver, eso también son inversiones que tú los frutos los vayas a ver de aquí a varios años más. Entonces es interesante ver cómo se desarrolla esa parte. Creo que hay más dudas que certezas en los desempeños, y creo que esto va a ser porque Nike es un gigante dentro del S&P, es una gran empresa de Estados Unidos. Creo que esta misma tónica es lo que vamos a empezar a ver en los próximos resultados de las distintas empresas que van a reportar. Eso no fue muy bueno. Creo que este es un buen preludio para lo que vamos a ver en unos meses más, en unas semanas más en realidad, con las distintas empresas que vienen. Y cuando hablamos de valoración, aquí el premio por riesgo ha disminuido en comparación a los últimos análisis que hemos hecho. La tasa libre de riesgo también, nosotros estábamos acostumbrados a hacer análisis con una tasa de riesgo de un 3%, 3,1%, pero ya la tasa libre de riesgo estamos empezando a considerarla ya en 3,7, 3,8, 4 ha tocado de repente, y eso ha castigado evidentemente las valoraciones de las empresas. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos cerrado el año fiscal 2022, vamos a partir con el año fiscal 2023, con este primer reporte que presentó Nike. Tenemos nuestro ancho de banda para poder entender cuál es el precio más menos por donde nosotros tendríamos que racionalmente poder comprar esta acción. Fíjense que el crecimiento de este trimestre fue de un 4% en ventas. Fue un 4% con los márgenes bastante parejos, no hay tema por ese lado. Pero sí, las ventas ya no están creciendo a una tasa de un 10%, ni menos a tasas de un 15%. Si nosotros nos vamos al tendencial, suponte que todos los trimestres, los próximos 3 trimestres del año fiscal 2023, Nike venda el mismo 4% de crecimiento, estaríamos más cercanos al escenario pesimista. Y como no tenemos idea qué es lo que va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la libra esterlina, tampoco vamos a saber qué va a pasar con el euro, tampoco sabemos qué va a pasar con la economía china, por simplicidad, que es un defecto por definición, yo me inclino un poco más, por lo menos para este año 2023, en el escenario pesimista de Nike. No tengo por qué esperar un crecimiento mayor en este año 2023 que el que ya reportaron en el primer trimestre. Al contrario, quizás sea más bajo. Pero insisto, va a depender de muchas cosas. Si no hubiese sido por el tipo de cambio, por ejemplo, estaríamos en el escenario normal. Como estamos con el tipo de cambio, estamos en el escenario pesimista. El escenario optimista ya es suponiendo que se arregla todo básicamente y todo vuelve un poco a la normalidad, la cadena de suministro ya no es un problema, ya los rusos no están en mala onda con los ucranianos y la gente puede hacer su vida normal. Creo que es un escenario el optimista, muy optimista, y no creo que sea la realidad, por lo menos en el corto plazo. Así que nada, pues, eso es lo que les quería compartir. Actualización de esta empresa, una empresa que a mí me encanta, en particular me encantan los productos de Nike.
voy a seguir comprando los productos de Nike probablemente. Es una empresa que se sustenta en su marca. Tanto es así que en los reportes, en el estado de resultados, Nike no llama así como costo de administración, costo de marketing. No, tiene todo un ítem que es creación o crecimiento de marca. Ese es el concepto que tiene Nike. Entonces, a mí en lo personal me encanta. Creo que es un precio bastante atractivo el que está ahora, pensando sobre todo en muchos años para adelante. Pero hay que tener guata para estar comprando hoy día acciones. O sea, tú hoy día salías a algún lado a hablar con alguien de, oye, compra acciones, hay algunas que están baratas. Nadie te va a hacer caso, tenéis que tener guata, tenéis que tener paciencia, tienes que saber que esto es así, que esto lo hemos vivido 1000 veces. Finalmente todo tiende a volver a la normalidad.